Hoy mi nuera me humilló delante de toda mi familia. Me lo dijo así, sin más, con esa voz dulce que usa cuando quiere clavarme el cuchillo más profundo. No te vistas así, nos avergüenzas. Y lo peor no fueron las palabras. Lo peor fue que mi hijo, mi Alejandro, mi niño hermoso al que crié sola trabajando dobles turnos, bajó la mirada y no dijo nada, absolutamente nada. Me llamo Esperanza Vega. Tengo 42 años y pensé que ya había pasado por todas las humillaciones posibles en esta vida. Crecí sin padre, enterré a mi madre demasiado joven, saqué adelante a mi hijo, limpiando casas ajenas mientras estudiaba por las noches. Creí que nada podía lastimarme más. Qué equivocada estaba. Estoy aquí sentada en mi habitación, mirando ese vestido azul que tanto me gusta, el que me puse hoy para la cena familiar. No es de marca, no costó una fortuna, pero es mío. Me hace sentir bonita. O al menos eso creía hasta hace 3 horas, cuando Valentina, mi adorada nuera, decidió que mi ropa no estaba a la altura de sus estándares. La escena sigue repitiéndose en mi cabeza como una pesadilla. Habíamos llegado al restaurante, ese lugar elegante que ella escogió para celebrar no sé qué logro de mi hijo en su empresa. Yo llegué emocionada, con mi vestido azul y mis zapatos de tacón que compré en oferta. Me había maquillado con cuidado, me había peinado. Quería verme bien para mi hijo, para celebrar su éxito, pero apenas crucé la puerta del lugar, sentí su mirada. Esa mirada de Valentina que me recorre de arriba a abajo como si fuera un insecto. Me saludó con 2 besos fríos en las mejillas, de esos que no significan nada, y entonces lo dijo, delante de mi cuñada, de mis sobrinos, de la hermana de Valentina. Esperanza, cariño, la próxima vez avísame cómo vas a vestirte. Es que no te vistas así, nos avergüenzas. Se me hizo un nudo en la garganta del tamaño de una piedra. Las lágrimas empezaron a quemar detrás de mis ojos, pero me las tragué. No iba a darle el gusto de verme llorar. Sonreí como pude, como he sonreído toda mi vida cuando me han pisoteado, y me senté en esa mesa sintiéndome más pequeña que nunca. Mi hijo no dijo nada. Mi Alejandro, por quien di todo, me miró apenas un segundo y luego siguió conversando con su esposa como si nada hubiera pasado. Como si su madre no acabara de ser humillada públicamente, como si yo no existiera. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi pequeño departamento, ese que pagué con tanto esfuerzo y que ahora me parecía una cárcel. Las palabras de Valentina retumbaban en mis oídos una y otra vez. Nos avergüenzas, como si ella y mi hijo fueran una unidad y yo fuera algo externo, algo vergonzoso que había que ocultar. Conocí a Valentina hace 3 años, cuando Alejandro la trajo a casa por primera vez. Recuerdo que me pareció bonita, elegante, educada. Venía de una familia acomodada, eso se notaba en todo, en cómo hablaba, en cómo se movía, en esa seguridad que solo da el dinero. Mi hijo estaba enamorado. Se le notaba en los ojos, en cómo la miraba, en cómo pendía de cada palabra que ella decía. Yo quise quererla. De verdad lo intenté. Preparé una cena especial ese día. Limpié la casa hasta que brilló. Me puse mi mejor ropa. Pero desde el primer momento sentí algo raro. La forma en que miró mi sala, mis muebles viejos, las fotos enmarcadas en la pared. Esa sonrisa educada pero fría. Esa manera de tocar las cosas con la punta de los dedos, como si todo estuviera contaminado. Mi hijo no se dio cuenta. O no quiso darse cuenta. Estaba demasiado ocupado impresionándola, hablándole de sus planes, de su futuro brillante en la empresa. Yo me quedé en la cocina más tiempo del necesario, fingiendo que preparaba el postre, pero en realidad tragándome las lágrimas. Porque algo en mi interior ya sabía que había perdido a mi hijo. No a la muerte, no a un accidente, a algo peor, a una mujer que jamás me vería como su igual. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. Nunca nada demasiado grande,
Nada que yo pudiera señalar sin parecer la suegra amargada. Comentarios sobre mi forma de cocinar. Oh, Esperanza, qué interesante tu sazón, tan diferente. Sugerencias sobre mi casa. Este barrio es pintoresco, debe tener mucha historia. Correcciones sobre mi manera de hablar. Compré, Esperanza, no comprastes. Cada golpe pequeño, cada herida diminuta. Pero juntas, todas esas heridas formaban una hemorragia que me estaba desangrando por dentro. Y lo peor era que Alejandro no veía nada. O peor aún, sí lo veía y había decidido ponerse del lado de su esposa. Después de todo, ella era su futuro, yo solo era su pasado. Me levanté de la cama a las 4 de la mañana, fui a la cocina y me preparé un café. Mis manos temblaban, no de frío, sino de rabia. Una rabia que había estado guardando durante 3 años y que ahora amenazaba con salir como un volcán. El café me supo amargo esa madrugada, pero lo tomé de todos modos. Me senté junto a la ventana de mi pequeña cocina y miré hacia la calle vacía. ¿Cuántas noches había pasado así, despierta, preocupándome por llegar a fin de mes, por pagar las cuentas, por darle a Alejandro todo lo que necesitaba? ¿Cuántas veces me negué un capricho, un vestido nuevo, unas vacaciones, solo para asegurarme de que mi hijo tuviera lo mejor? Recordé cuando Alejandro tenía 10 años y quería entrar a ese colegio privado donde estudiaban los hijos de las familias adineradas. Me dijo que allí enseñaban inglés de verdad, que tendría mejores oportunidades. Yo trabajaba limpiando 5 casas por semana. Conseguí una sexta, una séptima. Llegaba a mi casa con las manos destrozadas, la espalda rota, pero valía la pena. Mi hijo iba a tener lo que yo nunca tuve, y lo tuvo. Alejandro fue el mejor alumno de su clase. Consiguió una beca para la universidad. Se graduó con honores, entró a trabajar en una empresa importante, conoció a gente de otro nivel, conoció a Valentina, y poco a poco, muy poco a poco, empezó a avergonzarse de mí. No fue de un día para otro. Fue un proceso sutil, doloroso. Primero dejó de invitarme a las reuniones con sus amigos. Luego empezó a cambiar su forma de hablar cuando estaba conmigo, corrigiéndome, como si mi manera de expresarme lo avergonzara. Después vinieron las sugerencias sobre mi ropa, mi peinado, mi forma de ser, siempre con cuidado, siempre con cariño aparente. Mamá, ¿por qué no te compras algo más moderno? Mamá, ese color no te favorece. Mamá, tal vez podrías hablar un poco más bajo en público. Cada sugerencia era una puñalada. Pero yo las aceptaba porque pensaba que él quería mi bien, que solo intentaba ayudarme a encajar en su nuevo mundo. Qué tonta fui, qué ciega estuve. Mi hijo no quería que yo encajara en su mundo, quería que yo desapareciera de él. El sol empezó a salir y yo seguía ahí, con mi taza de café ya frío entre las manos. Tomé una decisión en ese momento. No iba a llorar más. No iba a seguir aceptando humillaciones. Si mi hijo había decidido avergonzarse de mí, si su esposa pensaba que podía pisotearme, iban a descubrir que Esperanza Vega no era la mujer débil que creían. Me había pasado la vida siendo sumisa, aceptando, agachando la cabeza. Pero esa mujer murió anoche en ese restaurante. La mujer que se levantó de esa silla junto a la ventana era diferente. Tenía un plan. Los siguientes días los pasé pensando, planificando. No iba a hacer un escándalo ni a gritar. Eso es lo que gente como Valentina esperaría de alguien como yo. No, mi venganza iba a ser silenciosa, elegante, contundente. Iba a demostrarles quién era Esperanza Vega realmente. Y lo iba a hacer sin perder mi dignidad. Empecé por hacer algo que nunca había hecho, investigar. Saqué de mi cómoda todos los papeles que había guardado durante años. Contratos, recibos, documentos legales. Entre ellos encontré algo que había olvidado por completo. El apartamento donde vivía Alejandro, ese que él y Valentina habían remodelado con tanto esmero, estaba a mi nombre. Cuando él se graduó de la universidad, yo vendí la pequeña casa que había heredado de mi madre. Con ese dinero le di el enganche para su primer departamento. Lo puse a mi nombre por cuestiones del crédito bancario, pero siempre fue entendido que era de él. Él pagaba las mensualidades, él vivía allí.
Yo nunca dije nada porque confiaba en mi hijo ciegamente, pero legalmente, ese apartamento era mío. Todos los papeles lo confirmaban. Y de repente, ese pequeño detalle técnico se convirtió en mi carta más fuerte. No iba a quitarle el departamento a mi hijo. No soy una persona cruel, pero iba a usar esa información de manera inteligente. También recordé otras cosas, como que la empresa donde trabajaba Alejandro había sido contacto mío originalmente. Cuando él estaba buscando su primer empleo, yo limpiaba la casa de la directora de recursos humanos. Le hablé de mi hijo, de lo brillante que era. Ella me hizo el favor de darle una oportunidad. Alejandro hizo el resto con su talento, pero la puerta se la abrí yo. Mi hijo nunca se lo dijo a nadie, especialmente no a Valentina. Supongo que no encajaba con la imagen que quería proyectar. Pasé días revisando cada detalle de mi vida, de nuestra relación, de todo lo que había hecho por él. ¿No para cobrarle? No soy de esas madres que andan recordándoles a sus hijos todo lo que sacrificaron. Pero necesitaba recordármelo a mí misma. Necesitaba entender que yo valía, que mi esfuerzo significaba algo, que no era esa mujer vergonzosa que mi nuera quería hacerme creer que era. Una tarde, mientras organizaba mis papeles, sonó mi teléfono. Era Alejandro. Mi corazón dio un vuelco. Tal vez había recapacitado. Tal vez iba a disculparse por lo de la cena. Tal vez... Contesté con el corazón latiéndome fuerte. Bueno, mi hijo. Mi voz salió más esperanzada de lo que quería admitir. Hubo un silencio del otro lado. Luego su voz, distante, educada. Como se le habla a una conocida lejana, no a la madre que te dio la vida. Mamá, necesito hablar contigo. Valentina y yo hemos estado pensando. Creemos que sería bueno que vinieras a terapia familiar con nosotros. Hay cosas que debemos resolver. Terapia familiar. Como si yo fuera el problema. Como si mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi existencia misma fuera algo que necesitara ser arreglado por un profesional. Me dolió el alma, pero ya no iba a mostrar mi dolor. Ya no iba a darles ese poder sobre mí. Claro, mijo, cuando quieras. Solo avísame con tiempo para organizarme en el trabajo. Mi voz sonó calmada, casi indiferente. Eso lo desconcertó. Lo conocía tan bien que podía imaginar su expresión de sorpresa al otro lado del teléfono. Está bien, mamá. Te aviso entonces. Y colgó. Sin un te quiero, sin un cómo estás, sin nada. Solo ese tono profesional y frío que me partía en pedazos. Pero yo ya había tomado una decisión. Iba a ir a esa terapia, iba a escuchar todo lo que tenían que decir. Y luego, cuando llegara mi turno de hablar, iban a conocer a una Esperanza que ellos no sabían que existía. Una mujer que sabía su valor. Una mujer que no iba a seguir siendo pisoteada. Llamé a mi amiga Teresa, la única persona en el mundo en quien confiaba completamente. Teresa y yo nos conocíamos desde hacía 20 años. Ella había visto todo mi sacrificio por Alejandro. Había estado allí cuando yo lloraba de cansancio después de trabajar 14 horas. Había celebrado conmigo cada logro de mi hijo como si fuera propio. Tere, necesito tu ayuda. Le conté todo. La humillación en el restaurante, la llamada de Alejandro, mi plan de recuperar mi dignidad. Ella me escuchó en silencio, como siempre, y cuando terminé, dijo exactamente lo que necesitaba oír. Espe, ya era hora. Ese muchacho se olvidó de dónde viene, y esa mujer necesita una lección, pero vas a hacer esto bien, sin gritos, sin dramas, con la frente en alto. Yo te ayudo. Teresa trabajaba en un salón de belleza del centro. No era un lugar lujoso, pero ella tenía un talento increíble para el maquillaje y el peinado. Me vas a transformar, me dijo. Cuando termines de hablar con ellos en esa terapia, van a recordar que Esperanza Vega es una mujer que merece respeto. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control. Mi vida había sido una sucesión de reacciones. Reaccionar a la pobreza, al abandono, a las necesidades de mi hijo. Pero ahora iba a actuar. Iba a ser protagonista de mi propia historia. La semana antes de la terapia la dediqué a prepararme.
no solo física, sino emocionalmente. Teresa me ayudó a escoger un atuendo que fuera elegante, pero que siguiera siendo yo. Un pantalón negro de buen corte que encontramos en una tienda de segunda mano. Una blusa blanca impecable. Un blazer color vino que me hacía ver profesional. Zapatos cómodos pero bonitos. Nada ostentoso, solo digno. También empecé a escribir. Saqué un cuaderno viejo y comencé a anotar todo. Cada sacrificio, cada momento importante, cada vez que puse las necesidades de mi hijo antes que las mías, no para reclamarle, sino para no olvidar, para tener claro que mi vida había tenido propósito y valor. Escribí sobre aquella Navidad cuando él tenía 12 años y quería una bicicleta específica. Yo trabajé limpiando casas durante las fiestas, cuando todos descansaban, para poder comprarla. Recuerdo su cara de felicidad cuando la vio bajo el árbol. Recuerdo cómo me abrazó y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Dónde quedó ese niño? ¿Dónde se perdió ese amor? Escribí sobre la vez que se enfermó de neumonía a los 16 años. Pasé 3 días sin dormir cuidándolo en el hospital. El seguro médico que yo tenía era básico, así que muchos gastos salieron de mi bolsillo. Vendí mi televisor, unas joyas que me habían dejado mi madre. No me importó. Lo único que importaba era que mi hijo se recuperara. Y se recuperó. Pero parece que no recuerda quién estuvo a su lado en esos días oscuros. Escribí sobre su graduación universitaria. Yo estaba en primera fila, llorando de orgullo. Mi hijo, el hijo de una mujer de servicio doméstico, graduándose con honores de una universidad prestigiosa. En ese momento sentí que todo había valido la pena. Cada dolor de espalda, cada humillación, cada sacrificio. Porque mi hijo era exitoso, porque había logrado lo que yo no pude lograr. Pero ahora me preguntaba, ¿valió la pena? ¿Valió la pena criar a un hijo que se avergonzaba de mí? ¿Valió la pena sacrificar mi vida para crear a alguien que permitía que su esposa me humillara públicamente? El día de la terapia amaneció nublado. Tomé eso como una señal. No era un día brillante de nuevos comienzos, sino un día gris de ajustes de cuentas. Me arreglé con cuidado. Teresa vino a mi casa temprano para ayudarme con el pelo y el maquillaje. Cuando me miré al espejo, casi no me reconocí. No porque me viera diferente, sino porque mis ojos tenían algo que no había visto en años: determinación. La consulta del terapeuta estaba en una zona elegante de la ciudad. Un edificio moderno de cristal y acero que me intimidó apenas lo vi. Pero respiré profundo y entré con la cabeza en alto. Esperanza Vega no iba a achicarse ante nadie, nunca más. La recepcionista me sonrió amablemente y me indicó que esperara. A los pocos minutos llegaron Alejandro y Valentina. Mi hijo me vio y algo pasó por su rostro. Sorpresa, tal vez. O tal vez el destello de reconocimiento de la mujer que yo había sido antes de que la vida me fuera quitando pedazos. Valentina me miró de arriba abajo, como siempre, pero esta vez no encontró nada que criticar. Estaba impecable. Su sonrisa se tensó un poco. Esperanza, qué gusto verte. Me saludó con esos 2 besos fríos de siempre. Yo se los devolví con la misma temperatura. Ya sabíamos en qué terreno estábamos. El terapeuta nos hizo pasar. Era un hombre de unos 50 años, de aspecto tranquilo y voz suave. Se presentó como el doctor Ramírez y nos explicó cómo funcionaría la sesión. Cada uno tendría tiempo para expresar sus preocupaciones. Él mediaría la conversación. El objetivo era mejorar la comunicación familiar. Valentina fue la primera en hablar. Y vaya que habló. Con esa voz dulce y esos modales perfectos, me destrozó durante 20 minutos. Que si yo era controladora, que si no respetaba los límites de su matrimonio, que si siempre estaba llamando a Alejandro, que si mis expectativas sobre ellos eran poco realistas. Que mi forma de ser de la vieja escuela chocaba con sus valores modernos, que necesitaba entender que los tiempos habían cambiado. Lo dijo todo con tanta elegancia que si uno no prestaba atención, podía parecer que estaba siendo razonable. Pero cada palabra era un veneno cuidadosamente dosificado. Me estaba pintando como la suegra terrible, la madre posesiva, la mujer anticuada que no sabía cuál era su lugar. Alejandro asintió a todo lo que ella dijo.
todo. No me defendió ni una sola vez. Cuando el doctor Ramírez le preguntó si tenía algo que agregar, mi hijo solo dijo que sí, que estaba de acuerdo con todo lo que Valentina había expresado, que él también sentía que yo no respetaba su espacio, que necesitaba aprender a soltarlo. Me dolió el alma escucharlo, pero mantuve la compostura. Había venido preparada para esto. Sabía que iban a atacarme. Sabía que me iban a pintar como la villana. Pero yo tenía mi propia historia que contar. Y cuando el doctor Ramírez se volvió hacia mí y me preguntó si quería responder, supe que había llegado mi momento. Respiré profundo. Miré a mi hijo a los ojos y comencé a hablar. Doctor Ramírez, agradezco esta oportunidad de expresarme y agradezco que Alejandro y Valentina hayan sido honestos sobre cómo se sienten. Mi voz era calmada, firme, nada de lágrimas, nada de súplicas, solo verdad. Quiero empezar diciendo que tienen razón en algo. Tal vez no he sabido adaptarme a su nueva vida. Tal vez mis llamadas son demasiado frecuentes. Una vez a la semana puede parecer mucho para ustedes. Para mí, que pasé años viendo a mi hijo todos los días, que compartí con él cada logro y cada tropiezo, es muy poco. Pero entiendo que ahora tiene su propia familia. Puedo aceptar eso. Valentina me miraba con esa sonrisa de triunfo apenas contenida. Pensaba que me estaba rindiendo. Qué equivocada estaba. Lo que no puedo aceptar, continué, es la falta de respeto. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, interesado. Hace 2 semanas, Valentina me dijo delante de toda la familia que no me vistiera de cierta forma porque los avergonzaba. No fue un comentario en privado, no fue una sugerencia hecha con cariño. Fue una humillación pública. Alejandro abrió la boca para interrumpir, pero el doctor Ramírez levantó la mano indicándole que me dejara terminar. Continué. Durante 3 años he aceptado comentarios sobre mi forma de hablar, de cocinar, de vestirme. He aceptado que se corrija mi gramática delante de otros. He aceptado que se critique mi trabajo, mi casa, mi vida. Todo lo he aceptado porque pensé que así mantendría la relación con mi hijo. Porque pensé que si me hacía pequeñita, si me callaba, si aceptaba todo, ellos me seguirían queriendo. Mi voz se quebró apenas un poco, pero me recompuse rápido. Pero esa noche en el restaurante entendí algo. No se trata de respeto o falta de respeto, se trata de que se avergüenzan de mí, de mi clase social, de mi trabajo, de mi forma de vida. Y no hay terapia que arregle eso, porque el problema no soy yo. El problema es que ustedes olvidaron de dónde vienen. Alejandro se puso pálido. Mamá, eso no es cierto. Déjame terminar, Alejandro. Por primera vez en 3 años, mi voz sonó firme con mi hijo. Por primera vez no me achiqué, y algo en mi tono lo hizo callar. Vendí la casa de tu abuela para darte el enganche de tu departamento. Trabajé en 2 empleos para que pudieras ir a ese colegio privado. Me rompí la espalda limpiando casas para que tú pudieras estudiar sin preocuparte por el dinero. Le pedí ayuda a la señora para quien trabajaba para que te dieran la entrevista en tu empresa. Cada paso que has dado, lo has podido dar porque yo preparé el camino. Valentina finalmente habló, con esa voz que ahora sonaba menos segura. Nadie está negando tu sacrificio, Esperanza, pero eso no te da derecho a controlar nuestras vidas. No quiero controlar nada, le respondí mirándola directamente. Solo quiero respeto, el mismo respeto que yo les he dado siempre. Nunca he criticado tu forma de vida, Valentina. Nunca he dicho nada sobre tus gastos extravagantes o sobre cómo decides llevar tu matrimonio. Pero tú has sentido que tienes derecho a criticar todo sobre mí. Ella se cruzó de brazos. Yo solo he tratado de ayudarte a encajar mejor en ciertos ambientes. ¿Encajar? Mi voz subió un poco, pero no grité. ¿En qué ambientes necesito encajar? ¿En restaurantes caros, donde nunca me invitarían si no fuera por ser la madre de Alejandro? ¿En reuniones con gente que me mira por encima del hombro? No necesito encajar ahí. Esos no son mis ambientes, y está bien. Yo tengo mi propia vida, mis propios amigos, mi propio mundo. Un mundo honesto y trabajador que al parecer les causa vergüenza. El doctor Ramírez intervino suavemente. Esperanza, entiendo tu dolor.
¿Qué es lo que necesitas de tu hijo y su esposa? Lo miré, y sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Necesito que Alejandro recuerde quién es, que recuerde que su madre no es un estorbo ni una vergüenza, sino la mujer que le dio todo. No le pido que me ponga por encima de su esposa, no le pido que me involucre en cada detalle de su vida. Solo le pido que me defienda cuando me falten al respeto. Solo le pido que no permita que me humillen. ¿Es mucho pedir? Mi hijo tenía los ojos rojos. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Claro que no sabías, Alejandro. ¿Por qué has estado tan ocupado siendo el esposo perfecto que olvidaste que también eres hijo? Mi voz se quebró, pero continué. Esa noche en el restaurante, cuando tu esposa me humilló, me miraste y bajaste la vista, como si yo fuera la culpable, como si mi vestido azul, ese que me hace sentir bonita, fuera un crimen. Y en ese momento supe que había perdido a mi hijo. Mamá, no me has perdido. Entonces demuéstralo. Miré a Valentina. Los dos. Si de verdad valoran esta relación familiar, van a tener que hacer cambios. Yo también los haré. Llamaré menos. Respetaré más su espacio. Pero ustedes van a respetarme a mí. Mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de ser. Porque yo soy así. Y no voy a cambiar para complacer a nadie. El silencio en ese consultorio era denso. Podía cortarse con un cuchillo. El doctor Ramírez tomó algunas notas y luego habló. Creo que Esperanza ha expresado algo muy importante, dijo el doctor Ramírez. El respeto mutuo es la base de cualquier relación sana. Valentina, Alejandro, ¿cómo responden a lo que acaban de escuchar? Valentina se movió incómoda en su asiento. Ella, que siempre tenía las palabras perfectas para cada situación, parecía haber perdido su guión. Yo no me di cuenta de que mis comentarios te lastimaban tanto, Esperanza. Pensé que solo estaba siendo útil, tratando de corregirme, de mejorarme. La interrumpí suavemente pero con firmeza. Valentina, no necesito mejoras. Necesito ser aceptada como soy. Mi hijo finalmente habló y su voz sonaba diferente, más suave, más como el Alejandro que yo conocía. Mamá, tienes razón. No te defendí esa noche. Y me arrepiento. Es solo que me puse nervioso. No quería hacer una escena. Una escena, repetí. Tu esposa me humilló públicamente y tú no quisiste hacer una escena. Pero mi humillación no era una escena. Mi dolor no era una escena. Solo hubiera sido una escena si tú hubieras defendido a tu madre. Piensa en eso, hijo. El doctor Ramírez asintió. Alejandro, ¿entiendes por qué tu silencio fue hiriente para tu madre? Mi hijo bajó la cabeza. Sí, sí lo entiendo, y me siento terrible por eso. Sentirse terrible no es suficiente, le dije. Los sentimientos se los lleva el viento. Lo que necesito son acciones. Necesito saber que si algo así vuelve a pasar, vas a estar de mi lado, no contra tu esposa. A mi lado y al lado del respeto que todos merecemos. Valentina suspiró. Tienes razón, Esperanza. Fui irrespetuosa, y lo siento, pero también necesito que entiendas algo. Vengo de una familia donde las apariencias importan mucho, tal vez demasiado. Y he estado tratando de encajar en ese molde toda mi vida. Cuando hice ese comentario sobre tu ropa, no era realmente sobre ti. Era sobre mis propias inseguridades. La miré sorprendida. No esperaba esa confesión. ¿Tus inseguridades? Sí, admitió con la voz más suave que le había escuchado nunca. Mi familia es exigente, muy exigente, y siempre he sentido que no soy suficiente para ellos. Entonces, trato de controlar todo alrededor mío para sentir que tengo algún poder. Pero eso no justifica cómo te he tratado. Lo sé, y lo siento de verdad. Por primera vez en 3 años, vi a Valentina como un ser humano, y no como mi enemiga. Vi a una mujer que también cargaba sus propios demonios, sus propias batallas. Eso no borraba lo que me había hecho, pero lo ponía en perspectiva. Aprecio tu honestidad, le dije, pero tienes que trabajar en eso. Tus inseguridades no pueden seguir lastimando a otros. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante.
Creo que estamos llegando a un punto importante. Valentina ha reconocido sus errores y sus propias luchas. Esperanza ha expresado sus límites claramente. Alejandro, ¿qué compromiso puedes hacer aquí? Mi hijo me miró con ojos llorosos. Mamá, prometo defenderte. Prometo no volver a quedarme callado cuando alguien te falte al respeto. Y prometo valorarte más. Porque tienes razón. He estado tan enfocado en mi nueva vida que olvidé honrar mi pasado. Olvidé honrarte a ti. Sus palabras me llegaron al corazón. Pero yo ya había aprendido que las palabras sin acciones no significaban nada. Necesito ver eso, Alejandro. Necesito verlo en la práctica. Esta no es la primera vez que me prometes cosas, pero sí necesita ser la última vez que me fallas. Lo entiendo, mamá, y lo cumpliré, te lo juro. Valentina también habló. Yo también me comprometo a cambiar, Esperanza, a pensar antes de hablar, a respetar tus decisiones, tu forma de vida. No será fácil para mí porque he sido así toda mi vida, pero lo intentaré. El doctor Ramírez sonrió levemente. Este es un buen comienzo. Pero quiero que todos entiendan algo. La confianza se construye con el tiempo. No pueden esperar que todo se arregle en una sesión. Esperanza tiene derecho a ser escéptica. Ustedes dos tienen que demostrar con acciones que sus palabras son sinceras. Programamos más sesiones. 2 semanas después volveríamos a reunirnos. Al salir del consultorio, Alejandro me tomó del brazo. Mamá, ¿puedo invitarte a tomar un café? Los tres, para seguir hablando. Lo miré a los ojos. Esos ojos que había visto crecer, que había visto llorar, que había visto brillar con cada logro. Hoy no, hijo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Pero podemos vernos la próxima semana. Tú y yo solos. Si quieres. Sí, mamá. Claro que quiero. Me dio un abrazo verdadero, de esos que me daba cuando era niño y yo era su superhéroe. Perdóname, susurró en mi oído. No respondí. Solo lo abracé de vuelta. El perdón llegaría con el tiempo, o no llegaría. Dependía de él. Esa noche llegué a mi casa exhausta, pero con una sensación extraña. No era felicidad exactamente. Era algo más profundo. Era dignidad recuperada. Era saber que había peleado por mí misma, que no me había dejado aplastar, que Esperanza Vega seguía de pie. Teresa me llamó apenas llegué. ¿Cómo te fue? Bien, le dije. Me escucharon, dijeron las cosas correctas. Ahora falta ver si las cumplen. ¿Y si no las cumplen? Entonces sabré que hice todo lo que pude. Y podré vivir en paz con eso. Las siguientes 2 semanas fueron extrañas. Alejandro me llamó 3 veces. No para pedirme algo ni para cumplir con un deber. Solo para hablar, para preguntarme cómo estaba, para contarme de su día. Como hacía antes, cuando éramos solo él y yo contra el mundo. La primera llamada me tomó por sorpresa. Estaba limpiando la casa de la señora Martínez cuando sonó mi teléfono. Mamá, ¿cómo estás? Su voz sonaba genuina, interesada. Hablamos por 20 minutos, de nada y de todo. Cuando colgué, tenía el corazón más ligero. La segunda llamada fue para invitarme a comer. Solo tú y yo, mamá, como antes. Acepté, aunque con precaución. Nos vimos en un restaurante sencillo del barrio donde yo vivía. No uno elegante y pretencioso. Uno donde servían comida casera y rica. Alejandro llegó puntual y me saludó con un beso en la frente, como cuando era niño. Comimos y conversamos. Me contó de su trabajo, de sus proyectos. Le conté de mi vida, de Teresa, de las señoras para quienes trabajaba. Por primera vez en años, sentí que mi vida le interesaba de verdad, que no solo estaba cumpliendo un trámite. Mamá, quiero decirte algo, me dijo mientras tomábamos el café. He estado pensando mucho sobre lo que dijiste en la terapia, sobre cómo olvidé de dónde vengo. Y tienes razón, me avergüenzo de eso. No tienes que avergonzarte de tu éxito, hijo. No me avergüenzo de mi éxito, mamá. Me avergüenzo de haberme avergonzado de ti, de haber permitido que Valentina te tratara así, de haber sido un cobarde. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname. Esta vez sí le respondí. Te perdono, mijo.
Pero no quiero que esto vuelva a pasar. No puedo pasar por esto otra vez. No va a pasar, te lo prometo. Hablé con Valentina. Le dejé muy claro que si vuelve a faltarte al respeto, habrá consecuencias. Esta no es solo mi lucha, es nuestra lucha como pareja. ¿Y cómo tomó eso? No bien al principio. Tuvimos una discusión fuerte, pero al final entendió, o al menos eso quiero creer. El tiempo dirá. El tiempo siempre dice la verdad, le respondí. La tercera llamada fue para invitarme a su casa. Valentina quiere disculparse apropiadamente, me dijo. Y yo quiero que veas que las cosas van a cambiar. Dudé. No estaba segura de querer volver a ese departamento donde tantas veces me había sentido fuera de lugar. Pero decidí darles una oportunidad, una última oportunidad. Cuando llegué, Valentina me recibió en la puerta. Se veía diferente, más sencilla, menos maquillaje, ropa más casual, esperanza. Gracias por venir. Me saludó con un abrazo, no con esos besos fríos de siempre. La casa estaba diferente. O tal vez era yo quien la veía diferente ahora. Valentina me guió a la sala y me ofreció un té. Ella misma lo preparó, sin llamar a Alejandro para que lo hiciera. Nos sentamos una frente a la otra, y por primera vez, el silencio entre nosotras no era incómodo. Era expectante. Esperanza, empezó ella. Sé que las disculpas no borran el daño, pero quiero que sepas que he estado reflexionando mucho sobre mi comportamiento, sobre mis palabras, sobre cómo te he tratado, y me siento terrible. La escuché sin interrumpir. Ella continuó. Crecí en una familia donde la imagen era todo. Mi madre me enseñó desde pequeña que cómo te ven los demás es más importante que cómo te sientes tú. Pasé toda mi infancia y adolescencia tratando de ser perfecta. La hija perfecta, la estudiante perfecta, la esposa perfecta. Y en ese proceso me volví cruel, crítica, especialmente con las personas que no encajaban en los estándares absurdos que yo misma adopté. Tomó un sorbo de su té antes de continuar. Cuando conocí a Alejandro, me enamoré de él inmediatamente, de su inteligencia, de su ambición, de su bondad. Pero cuando conocí tu historia, cuando supe de dónde venía, me asusté, porque me recordaba que el éxito no es hereditario, que puede perderse, y eso me aterraba. Entonces traté de distanciar a Alejandro de su pasado, de ti, porque en mi mente retorcida pensaba que así aseguraba nuestro futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero estaba equivocada, tan equivocada. Tú no eres un lastre. Eres la razón por la que Alejandro es el hombre del que me enamoré. Eres la razón por la que él es trabajador, resiliente, bondadoso. Todo lo que amo de él viene de ti. Me sorprendió su honestidad. Por primera vez, Valentina estaba siendo real conmigo, vulnerable, humana. Agradezco tu sinceridad, le dije, y entiendo que todos cargamos con nuestros demonios. Pero Valentina, tus miedos no justifican cómo me trataste. Las heridas que causaste son reales y van a tomar tiempo en sanar. Lo sé, asintió. Y no espero que me perdones de inmediato. Solo espero que me des la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar, que quiero cambiar. Alejandro entró a la sala en ese momento. Nos miró a ambas y sonrió tímidamente. ¿Todo bien? Todo bien, hijo. Estamos hablando, de verdad hablando. Nos quedamos las tres toda la tarde. Conversamos de cosas profundas y de cosas triviales. Valentina me preguntó sobre mi trabajo, sobre mi vida, con genuino interés. Me contó sobre su propia madre, sobre la presión constante que sentía. Encontramos puntos en común que nunca pensé que existían. No era una reconciliación completa. No podía serlo, pero era un comienzo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y lentamente, muy lentamente, las cosas empezaron a cambiar. Alejandro cumplió su promesa. Cada vez que íbamos a reuniones familiares, él estaba presente, atento. Si alguien hacía un comentario fuera de lugar sobre mí, él intervenía. Con respeto, pero con firmeza. Valentina también cambió, no de la noche a la mañana. Hubo recaídas.
Momentos en los que su vieja personalidad crítica salía a la superficie. Pero cuando eso pasaba, ella misma se detenía, se disculpaba, intentaba hacerlo mejor la próxima vez. Un día me invitaron a una cena en casa de los padres de Valentina. Al principio dudé. Esa era la familia que tanto la había presionado, la que había creado esos estándares imposibles que ella misma me había impuesto. Pero decidí ir. Si iba a haber paz real en nuestra familia, tenía que enfrentar esa situación también. La casa de los padres de Valentina era impresionante. Una mansión en la mejor zona de la ciudad. Me sentí intimidada. Apenas crucé el umbral, pero recordé quién era yo. Esperanza Vega. Una mujer que había construido su vida con sus propias manos. Una mujer que no tenía nada de qué avergonzarse. La madre de Valentina me recibió con educación fría. «Buenos días, señora Vega». Su mirada me evaluó de pies a cabeza, igual que su hija solía hacerlo. Pero esta vez yo no me achiqué. Sostuve su mirada y sonreí con confianza. «Buenos días, señora. Gracias por invitarme a su hogar». La cena fue tensa. El padre de Valentina era un empresario exitoso que hablaba constantemente de dinero, de inversiones, de propiedades. La madre complementaba cada comentario con anécdotas sobre familias importantes que conocían. Todo era una exhibición de estatus, una competencia invisible de quién era más importante. En medio de la cena, el padre de Valentina me preguntó a qué me dedicaba. Sabía perfectamente que era una pregunta trampa, una forma de ponerme en mi lugar. Pero yo ya no era la mujer que se dejaba intimidar. «Soy trabajadora del hogar», respondí con la cabeza en alto. «Limpio casas, y estoy orgullosa de mi trabajo porque con ese trabajo saqué adelante a mi hijo. Le di educación, valores, oportunidades. Creo que ese es el mejor trabajo que alguien puede hacer, construir el futuro de otra persona». El silencio en la mesa fue absoluto. Valentina me miró con algo que parecía admiración. Alejandro me tomó de la mano por debajo de la mesa. Y para mi sorpresa, el padre de Valentina asintió lentamente. «Eso es admirable, señora Vega. No mucha gente puede decir que construyó algo con sus propias manos. No sé si lo decía genuinamente o solo por cortesía, pero no me importaba. Yo sabía mi valor, y eso era suficiente». Después de esa cena, algo cambió. No solo en mi relación con Valentina y Alejandro, sino en mí misma. Me di cuenta de que había pasado años buscando aprobación. Primero de los empleadores, luego de mi hijo, después de mi nuera. Pero la única aprobación que realmente importaba era la mía. Empecé a invertir más tiempo en mí. Teresa me convenció de que nos inscribiéramos a un taller de pintura los sábados. Descubrí que tenía talento para el arte. Mis cuadros no eran perfectos, pero eran míos. Expresaban algo que llevaba años guardado dentro. También empecé a decir que no. Cuando la señora Martínez me pedía que trabajara los domingos por alguna emergencia de última hora, le decía que no. Los domingos eran para mí, para descansar, para pintar, para vivir. Ya había dado suficientes domingos a otras personas. Una tarde, mientras pintaba en mi pequeño departamento, sonó el teléfono. Era Alejandro. «Mamá, ¿estás ocupada? Valentina y yo queremos pasar a verte». «Estoy pintando», le dije, «pero pueden venir. Solo que tendrán que tolerarme con ropa manchada de pintura y el departamento desordenado». Él se rió. «Eso está perfecto, mamá». Llegaron media hora después. Cuando Valentina vio mis pinturas, sus ojos se iluminaron. «Esperanza, esto es hermoso. No sabía que pintabas». «Yo tampoco lo sabía hasta hace poco», respondí. «Estoy descubriendo muchas cosas sobre mí que había olvidado, o que nunca me di tiempo de explorar». Nos sentamos en mi pequeña sala, tan diferente de sus espacios elegantes, y tomamos café instantáneo en tazas desparejas. Y fue perfecto, porque era real, era auténtico. «Mamá», dijo Alejandro, «vinimos a decirte algo. Valentina está embarazada». Mi corazón dio un vuelco. «¿Voy a ser abuela?». Las lágrimas salieron sin permiso. Mi hijo asintió, también llorando. «Sí, mamá, vas a ser abuela». Los abracé a ambos. En ese momento, todas las heridas del pasado parecieron sanar un poco más.
Un bebé, una nueva vida, una nueva oportunidad para hacer las cosas bien, para construir una familia basada en el respeto y el amor verdadero. Queremos que seas parte de la vida de nuestro hijo, dijo Valentina. Una parte importante, que le cuentes tus historias, que le enseñes tu fortaleza, que sepa de dónde viene su familia, que conozca a la mujer increíble que es su abuela. Lloré como no había llorado en años, pero estas eran lágrimas de felicidad, de esperanza, de un futuro que de repente se veía brillante. Los meses del embarazo de Valentina fueron especiales. Me involucré en cada paso, pero siempre respetando sus límites. No era una abuela invasiva, era una abuela presente. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas, y yo había aprendido a reconocerla. Valentina me pedía consejos sobre bebés, sobre crianza, sobre miedos de madre primeriza. Y yo se los daba, pero siempre terminaba diciendo, aunque al final, tú sabrás qué es mejor para tu hijo, porque cada madre tiene su propia sabiduría. Yo tenía la mía. Ella desarrollaría la suya. Un día me pidió que fuéramos a comprar cosas para el bebé. Solo nosotras dos. Me sorprendió la invitación, pero acepté encantada. Fuimos a varias tiendas, probando diferentes productos, riendo de las cosas ridículamente caras que vendían para bebés. En una de esas tiendas, Valentina se detuvo frente a una sección de ropa. «Esperanza, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mija». Ya la llamaba mija. En algún momento del camino, sin darme cuenta, había dejado de verla como mi enemiga y había empezado a verla como mi familia. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo criaste a Alejandro tú sola? ¿Cómo supiste qué hacer? Sonreí con tristeza. No siempre supe qué hacer, Valentina. Cometí muchos errores. Hubo noches en las que lloré de frustración porque no sabía cómo pagar la renta y darle de comer a mi hijo. Hubo momentos en los que me sentí la peor madre del mundo, pero nunca me rendí. Y amé a mi hijo con todo mi corazón. Al final, eso fue suficiente. Ella me abrazó ahí, en medio de la tienda, sorprendiendo a ambas. Quiero ser una buena madre, como tú. Ya eres una buena madre, le dije, porque te preocupas, porque quieres hacerlo bien. Eso es la mitad de la batalla. Compramos tantas cosas ese día que tuvimos que pedir un taxi para llevarlo todo. Reímos como amigas, como familia. Era increíble cómo las cosas habían cambiado, cómo de enemistadas habíamos pasado a tener una relación genuina. Esa noche, sola en mi departamento, pensé en todo el camino recorrido, desde aquella humillación en el restaurante hasta este momento de paz. No había sido fácil. Había requerido valentía para enfrentarlos, había requerido vulnerabilidad para mostrar mi dolor, había requerido paciencia para darles tiempo de cambiar, pero había valido la pena. Me paré frente al espejo y me miré. Esperanza Vega, me dije en voz alta, sobreviviste. No solo sobreviviste, creciste, te hiciste más fuerte, y ahora vas a ser abuela. El ciclo continúa, pero esta vez será diferente. Esta vez será mejor. El día que nació mi nieto fue el más feliz de mi vida. Llegué al hospital apenas Alejandro me llamó. Valentina había estado en trabajo de parto por horas. Cuando finalmente me dejaron pasar a verla, la encontré exhausta pero radiante. «Esperanza», susurró, tomando mi mano. «Quiero que seas la primera en cargarlo». Me entregó a ese bebé pequeñito, perfecto, y sentí que mi corazón se expandía de una manera que no sabía posible. Lo miré a los ojos, esos ojos recién abiertos al mundo, y le prometí en silencio, «A ti te voy a enseñar lo que es el amor incondicional. Te voy a mostrar que de dónde vienes no define a dónde vas. Te voy a contar historias de tu abuela, de tu papá, de esta familia que no es perfecta pero que se ama». Le pusieron Diego, Diego Alejandro. Y desde el primer día me convertí en la abuela más presente que jamás haya existido, pero sin invadir, sin imponer, solo estando ahí cuando me necesitaban. Los primeros meses fueron difíciles para Valentina y Alejandro. Las noches sin dormir, el bebé llorando, la adaptación a la nueva vida. Yo los ayudaba cuando podía. Me quedaba algunas noches para que ellos pudieran descansar. Cocinaba para que tuvieran comida lista.
pero siempre respetando que era su bebé, su familia, sus decisiones. Una madrugada, mientras arrullaba a Diego para que se durmiera, Valentina bajó a la sala. No podía dormir aunque Diego estuviera dormido. Así le pasa a las madres primerizas. La ansiedad no las deja descansar. Se sentó a mi lado en el sofá. Esperanza, ¿puedo confesarte algo? Claro, mija. Tenía miedo de que fueras una suegra terrible. Mi madre siempre me habló horrores de su suegra. Me pintó un cuadro aterrador de lo que era tener una suegra. Y yo decidí atacar primero. Tratarte mal antes de que tú me trataras mal a mí. ¡Qué tonta fui! La miré sorprendida. Nunca había pensado en eso. Que tal vez el comportamiento de Valentina venía de sus propios miedos, de sus propias experiencias familiares. No fuiste tonta, le dije. Solo estabas protegiendo tu matrimonio de la única manera que sabías. Pero ahora sabes que hay otras maneras basadas en el respeto y la comunicación. Gracias por darme otra oportunidad, por no rendirte con nosotros, con Alejandro y conmigo. Las familias son complicadas, Valentina, pero valen la pena, ustedes valen la pena. Este bebé vale la pena. Nos quedamos ahí las dos, en silencio, viendo dormir a Diego. En ese momento entendí algo profundo. Perdonar no significa olvidar, significa soltar el veneno para que no te siga envenenando. Yo había soltado mi rencor, y en su lugar había encontrado algo mucho mejor, una familia imperfecta pero real, una familia que se estaba esforzando por hacer las cosas bien. Cuando Diego cumplió 6 meses, Valentina y Alejandro organizaron una fiesta. Invitaron a toda la familia, incluida la familia de Valentina. Esa familia que tanto me había intimidado la primera vez que los conocí. Me arreglé con cuidado para la ocasión, no para impresionar a nadie, sino porque me sentía bien viéndome bonita. Me puse un vestido nuevo que había comprado con Teresa. Era color mostaza, alegre y favorecedor. Valentina me había dicho que me quedaba hermoso cuando lo vio en su closet una vez que me quedé a dormir en su casa. La fiesta estaba en su departamento. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de gente. Decoraciones por todos lados, música suave, comida deliciosa. Valentina me recibió con un abrazo genuino. Esperanza, qué gusto que llegaste. Ven, siéntate en la mesa principal. Eres la invitada de honor. Mesa principal. Invitada de honor. Palabras que jamás pensé escuchar de ella. Me senté donde me indicó, justo junto a Alejandro. Mi hijo me pasó el brazo por los hombros. Gracias por estar aquí, mamá. Esta fiesta es también tu fiesta, porque sin ti, nada de esto existiría. Sentí que las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuve. Era un momento feliz, no para llorar, sino para celebrar. Durante la fiesta, la madre de Valentina se acercó a mí. Señora Vega, me dijo con un tono mucho más cálido que la primera vez que nos conocimos. He visto cómo mi hija ha cambiado desde que usted y ella mejoraron su relación. Quiero agradecerle por ser tan paciente con ella. Yo no fui una buena suegra. Y creo que por eso Valentina no sabía cómo serlo. Pero usted le enseñó algo mejor. Me sorprendió su honestidad. Todos estamos aprendiendo, señora. Todas cometemos errores. Lo importante es tener la humildad de reconocerlos y la valentía de cambiar. Ella asintió con los ojos brillantes. Tiene usted mucha sabiduría. No es sabiduría, le dije. Es supervivencia. Cuando has pasado por lo que yo he pasado, aprendes lo que realmente importa en la vida. El momento culminante de la fiesta fue cuando Alejandro pidió atención. Todos se callaron. Él tomó a Diego en brazos y se paró en medio de la sala. Quiero decir algo. Esta fiesta es para celebrar los 6 meses de mi hijo, pero también es para celebrar a una persona muy especial. Mi mamá, Esperanza Vega. Mi corazón empezó a latir fuerte. Mamá, continuó Alejandro con la voz quebrada, pasé mucho tiempo avergonzado de las cosas equivocadas, avergonzado de que no teníamos dinero, avergonzado de que vivíamos en un barrio humilde, avergonzado de que trabajabas limpiando casas. Pero lo único de lo que debería haberme avergonzado era de mi propia actitud.
porque tú eres la persona más fuerte, más trabajadora, más amorosa que conozco, y todo lo que soy te lo debo a ti. Las lágrimas corrían por mi cara sin control ahora. Perdón por las veces que te fallé, por las veces que no te defendí, por las veces que permití que te lastimaran, pero eso se acabó. A partir de ahora, mamá, quiero que Diego crezca conociendo a su abuela, la verdadera tú, la mujer guerrera que eres. Todos aplaudieron, pero yo solo tenía ojos para mi hijo, para ese hombre que finalmente había encontrado el camino de regreso a casa, de regreso a mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después de la fiesta, mi vida tomó un rumbo que jamás anticipé. Valentina me propuso algo inesperado. Esperanza, ¿has pensado en dejar de limpiar casas? La pregunta me tomó desprevenida. Es mi trabajo, Valentina. Es lo que sé hacer. Y además, necesito el dinero. No todos tenemos ahorros o herencias, lo sé. Y no te estoy pidiendo que dejes de trabajar. Te estoy proponiendo algo diferente. Alejandro y yo hemos estado hablando. Queremos que cuides a Diego mientras trabajamos. Te pagaríamos un salario justo. Podrías dejar esos trabajos que te están destruyendo la espalda y estar con tu nieto. Sería perfecto para todos. Lo pensé por varios días. Parte de mí quería aceptar inmediatamente. La idea de pasar mis días con Diego me llenaba de alegría. Pero otra parte de mí tenía miedo. Miedo de depender económicamente de mi hijo. Miedo de que las cosas volvieran a cambiar. Miedo de perder mi independencia. Hablé con Teresa al respecto. Ella me conocía mejor que nadie. Espe, me dijo mientras tomábamos café en su cocina. ¿Qué es lo que realmente te asusta? Que vuelva a pasar. Que acepte esto y luego me encuentre vulnerable otra vez. Que si las cosas se ponen mal, yo no tenga nada. No tenga salida. Entonces, pon condiciones, me aconsejó. Haz un contrato. Establece límites claros. Que quede por escrito cuáles son tus horarios, tus responsabilidades, tu pago. Que sea una relación profesional también. Así proteges tu independencia. Tenía razón. Hablé con Alejandro y Valentina sobre esto. Les expliqué mis miedos. Para mi sorpresa, ellos lo entendieron completamente. De hecho, fue Valentina quien insistió en hacer un contrato formal. Quiero que te sientas segura, Esperanza. Que sepas que esto no es caridad. Es un trabajo real. Y mereces tener todo por escrito, igual que cualquier empleado. Hicimos el contrato. Establecimos horarios razonables. Un salario justo, incluso mejor que lo que ganaba limpiando casas. Días libres, vacaciones pagadas, todo legal, todo claro, y así acepté. Mi último día limpiando la casa de la señora Martínez fue agridulce. Había trabajado para ella durante 8 años. Ella lloró cuando le di la noticia. Esperanza, ¿qué voy a hacer sin ti? Va a estar bien, señora. Le recomendaré a alguien muy bueno. Y siempre puede llamarme si necesita algo. Me dio un abrazo largo. Gracias por todo. Por tu trabajo impecable, pero sobre todo por tu humanidad. Siempre fuiste más que una empleada, fuiste una amiga. Esas palabras me llegaron al alma. En todos esos años limpiando casas, había encontrado bondad en lugares inesperados. Había encontrado gente que me trataba con dignidad. Y también había encontrado lo contrario. Pero todo eso me había formado, me había hecho fuerte. Los primeros días cuidando a Diego fueron un ajuste. No porque el bebé fuera difícil, sino porque tenía que aprender a navegar mi nuevo rol. Ya no era solo la abuela que visitaba, era una parte integral de su crianza diaria. Establecimos rutinas. Por las mañanas, Valentina me dejaba a Diego antes de irse a trabajar. Pasábamos el día juntos. Yo le cantaba canciones que le cantaba a Alejandro cuando era bebé. Le contaba cuentos. Lo llevaba al parque. Y cuando volvían sus padres por la tarde, yo regresaba a mi departamento. Mi espacio. Mi independencia. Una tarde, mientras Diego dormía su siesta, Valentina llegó temprano del trabajo. Se veía cansada. ¿Todo bien?, le pregunté. Se dejó caer en el sofá.
Tengo una junta importante mañana. Estoy nerviosa. Es para un ascenso que he querido durante años, pero tengo miedo de no estar lista, de fracasar. Valentina, le dije sentándome a su lado, eres una de las mujeres más capaces que conozco. Vas a hacer un trabajo increíble en esa junta. Ella me miró con ojos brillantes. ¿De verdad lo crees? Lo sé. Has trabajado duro por esto. Te lo mereces. Y aunque no te salga perfecto, aunque no consigas ese ascenso, eso no te define. Tu valor no depende de títulos o posiciones. Se quedó callada un momento. Luego habló con voz suave. Mi madre nunca me dijo cosas así. Siempre fue: sé perfecta, no decepciones, ¿qué dirán los demás? Gracias por ser diferente, por mostrarme que hay otra manera. Le tomé la mano. Todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos. Tu madre hizo lo mejor que supo con las herramientas que tenía. Tú estás haciendo lo mismo, y lo estás haciendo bien. Al día siguiente, Valentina mandó un mensaje. Conseguí el ascenso, y todo salió bien. Gracias por creer en mí. Sonreí mirando mi teléfono. Ver su crecimiento, su transformación, me llenaba de una satisfacción profunda. Los meses pasaron. Diego creció. Empezó a gatear, luego a caminar. Sus primeros pasos fueron en mi dirección. Yo estaba sentada en el piso de la sala y él soltó la mano del sofá y caminó 3 pasos tambaleantes hacia mí. Mi corazón casi explota de felicidad. Alejandro y Valentina llegaron justo a tiempo para verlo. Los 3 nos abrazamos, llorando y riendo. Ese momento quedó grabado en mi memoria como uno de los más felices de mi vida. No solo porque mi nieto había caminado, sino porque lo había hecho hacia mí. Porque yo estaba allí. Porque ahora era parte importante de esta familia. Una noche, mientras cenábamos los 3 adultos, después de acostar a Diego, Alejandro me dijo algo que me llegó al corazón. Mamá, ¿sabes cuál fue el mejor regalo que me diste en la vida? ¿Cuál, hijo? No fue la educación, aunque la agradezco. No fueron los sacrificios, aunque los valoro. Fue enseñarme que el amor verdadero significa estar presente. Significa defender a quien amas. Significa perdón, pero también límites. Todo eso lo aprendí viéndote, y ahora trato de aplicarlo en mi propia familia. Un día recibí una llamada inesperada. Era la directora de recursos humanos de la empresa donde trabajaba Alejandro. La misma señora para quien había limpiado la casa años atrás. Señora Vega la saludó cálidamente. Tengo una propuesta para usted. Me contó que la empresa estaba implementando un programa de diversidad e inclusión. Querían compartir historias de personas que habían superado obstáculos, que habían construido algo significativo a pesar de las dificultades. Querían que yo diera una charla. ¿Yo? Pregunté incrédula. ¿Hablar frente a gente? No soy buena para eso. Esperanza, me dijo con firmeza. Su historia es poderosa, es real. Es exactamente lo que nuestros empleados necesitan escuchar. Que el éxito no viene solo de títulos universitarios o de privilegios. Que viene del trabajo duro, de la resiliencia, del amor. Lo pensé durante días. La idea me aterraba. Pararme frente a cientos de personas, muchas de ellas profesionales exitosos, y hablar de mi vida, de mis fracasos, de mis luchas. Pero Teresa me convenció. Espe, me dijo, ¿cuántas mujeres hay allá afuera que se sienten como tú te sentías? Que piensan que no valen porque no tienen títulos o dinero. Tú puedes mostrarles que sí valen, que su trabajo, sea cual sea, tiene dignidad. Acepté. Preparé mi charla con ayuda de Valentina, quien resultó ser excelente escribiendo discursos. Practicamos juntas durante semanas. Ella me daba consejos sobre lenguaje corporal, tono de voz, pausas dramáticas. Se convirtió en mi entrenadora y mi cheerleader. El día de la charla llegué temblando. El auditorio estaba lleno. Reconocí a Alejandro en primera fila, con Valentina a su lado. Ambos me sonreían con orgullo. Teresa estaba allí también, guiñándome el ojo para darme ánimo. Subí al escenario. El micrófono se sentía pesado en mi mano. Miré a toda esa gente y por un momento quise correr. Pero entonces
Vi a mi hijo. Vi todo lo que habíamos construido juntos y encontré mi voz. Buenos días, comencé. Mi nombre es Esperanza Vega. Tengo 43 años y durante la mayor parte de mi vida he limpiado casas. No vengo a hablarles de estrategias corporativas o de teorías de management. Vengo a hablarles de algo mucho más simple, pero mucho más poderoso: la dignidad del trabajo. Conté mi historia. No endulcé nada. Hablé de la pobreza, de la lucha, de criar sola a un hijo. Hablé de los prejuicios que enfrenté, de cómo la gente me miraba por encima del hombro por mi trabajo. Hablé de cómo mi propio hijo llegó a avergonzarse de mí, y hablé de cómo encontré mi valor propio, de cómo aprendí que ningún trabajo es vergonzoso si se hace con dignidad y esfuerzo. Vi lágrimas en muchas caras, vi gente asintiendo, vi reconocimiento. Cuando terminé, el silencio duró un momento eterno. Luego, un aplauso que creció y creció hasta convertirse en una ovación de pie. Después de la charla, varias personas se acercaron a hablar conmigo. Algunas me contaron sus propias historias de lucha. Otras me agradecieron por darles una perspectiva diferente sobre el valor del trabajo. Una mujer joven, asistente administrativa, me abrazó llorando y me dijo: «Gracias por recordarme que mi trabajo importa, que yo importo». Esas palabras me confirmaron que había hecho lo correcto. Mi historia no era solo mía. Era de todas las mujeres que trabajan en silencio, que se esfuerzan sin reconocimiento, que construyen vidas y familias con las uñas. La empresa me pidió que diera más charlas. En otras oficinas, en eventos, en conferencias. Me convertí en una especie de speaker motivacional sin haberlo planeado. Teresa se reía diciendo que yo era famosa ahora. No era fama, era propósito. Por primera vez en mi vida sentía que mi experiencia, todo mi dolor y mi lucha servían para algo más grande que yo. Alejandro estaba increíblemente orgulloso. «Mamá», me decía, «siempre supiste que eras especial. Yo solo necesitaba tiempo para darme cuenta». No, hijo. No siempre lo supe. De hecho, hubo muchos años en los que pensé que no valía nada, que solo era una mujer de servicio sin educación ni futuro. Pero la vida me enseñó diferente. Ustedes me enseñaron diferente. Valentina también había cambiado mucho. Ya no era esa mujer crítica y fría que conocí años atrás. Se había vuelto más cálida, más auténtica. Un día me confesó algo sorprendente. «Esperanza», me dijo mientras tomábamos té en su cocina, «quiero disculparme otra vez. Sé que ya lo he hecho muchas veces, pero necesito que sepas algo. Durante años viví tratando de ser alguien que no era, tratando de encajar en el molde de la familia perfecta con la vida perfecta. Y en ese proceso lastimé a mucha gente, especialmente a ti, pero tú me enseñaste que la perfección no existe, que lo que existe es la autenticidad y que eso es mucho más valioso». Le tomé la mano. «Mija, todos estamos aprendiendo, todos cometemos errores. Lo importante es lo que hacemos después de reconocerlos. Quiero ser como tú cuando crezca», me dijo riendo entre lágrimas. «Tú ya eres increíble, Valentina. Solo necesitabas creerlo». Diego cumplió 2 años. En su fiesta de cumpleaños, mirando a mi familia reunida, sentí una paz profunda. Habíamos pasado por tanto. Habíamos estado al borde de rompernos, pero habíamos elegido sanar, habíamos elegido crecer, habíamos elegido el amor sobre el orgullo. Esa noche, cuando todos se fueron y yo regresé a mi departamento, me senté en mi sillón favorito y reflexioné sobre el camino recorrido. De aquella humillación en el restaurante a este momento de plenitud. De sentirme menos que nada a saber mi valor. De ser invisible a tener voz. Los años siguientes fueron de crecimiento continuo para todos. Diego creció siendo un niño feliz y curioso. Cada día que pasaba conmigo le contaba historias de nuestra familia, de cómo su papá había sido un niño trabajador y estudioso, de cómo su abuela había luchado contra todo para darle una vida mejor, de cómo el amor y el esfuerzo pueden superar cualquier obstáculo. Un día, cuando Diego tenía 4 años, me preguntó: «Abuela, ¿por qué trabajabas limpiando casas?». Me agaché a su altura.
porque ese era un trabajo honesto que me permitía darte de comer a tu papá, mi hijo, y porque todo trabajo tiene dignidad cuando lo haces con el corazón. ¿Y te gustaba? No siempre, le dije con honestidad. A veces era muy cansado, a veces la gente no me trataba bien, pero lo hacía con amor, por tu papá, y eso lo hacía valer la pena. Yo quiero trabajar como tú cuando sea grande, me dijo con esa inocencia de niño que me derritió el corazón. Tú puedes trabajar en lo que quieras, Diego. Puedes ser doctor, maestro, ingeniero, o puedes trabajar limpiando casas si eso te hace feliz. Lo importante no es el trabajo, es cómo lo haces y por qué lo haces. Valentina había escuchado la conversación desde la cocina. Se acercó con lágrimas en los ojos. Gracias por enseñarle eso. Mi familia me enseñó que algunos trabajos son mejores que otros, que había profesiones honorables y profesiones vergonzosas. Pero tú le estás enseñando algo mucho más valioso, que todas las personas tienen dignidad, independientemente de su trabajo. Es la única forma que conozco de ver el mundo, mija. Mi relación con Teresa también se profundizó en esos años. Ella seguía siendo mi confidente, mi hermana del alma. Cuando cumplí 45 años, organizó una fiesta sorpresa. Invitó a toda mi familia, incluida la familia de Valentina. Fue hermoso ver a todos reunidos celebrándome. En medio de la fiesta, Teresa dio un brindis, por mi amiga Esperanza, la mujer más fuerte que conozco, la que me ha enseñado que caerse está bien, siempre y cuando te levantes, la que me ha mostrado que el perdón no es debilidad, sino la mayor fortaleza. Te amo, amiga. Yo te amo más, le respondí abrazándola. Alejandro también dio un discurso. Mamá, empezó con voz emocionada. Cuando era niño pensaba que eras una superhéroe. Luego, cuando fui adolescente y joven adulto, me avergoncé de que no fueras como las otras mamás, que no tuvieras dinero o educación formal. Pero ahora, como adulto y como padre, sé la verdad. Sigues siendo una superhéroe. Solo que ahora lo veo con claridad. Mi hijo siguió hablando. Me enseñaste que el amor verdadero se demuestra con acciones, no con palabras. Que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Que el perdón es posible incluso después del peor dolor. Y sobre todo, me enseñaste que nunca es tarde para corregir el rumbo, para ser mejor. Gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de enmendar mis errores. Los últimos años han sido los mejores de mi vida. No porque todo sea perfecto, las familias nunca son perfectas. Todavía hay desacuerdos ocasionales, todavía hay momentos difíciles. Pero la diferencia es que ahora hablamos, nos escuchamos, nos respetamos. Valentina tuvo otro bebé, una niña a la que llamaron Esperanza. Cuando me dijeron el nombre, lloré durante horas. Es un honor, me dijeron. Queremos que nuestra hija tenga tu nombre, porque queremos que tenga tu fuerza, tu dignidad, tu corazón. Cuidar a 2 niños es más desafiante, pero también más gratificante. Diego ayuda con su hermanita, le canta canciones, le cuenta cuentos. Veo en él la bondad que vi en su padre cuando era niño, y rezo para que esa bondad nunca se pierda, para que siempre recuerde de dónde viene y qué valores realmente importan. Sigo dando charlas ocasionalmente. Mi mensaje ha evolucionado con los años, pero la esencia permanece. Todos tenemos valor, todos merecemos respeto, todos somos capaces de cambiar. He recibido cartas de personas a quienes mis palabras les han llegado. Madres solteras que se sienten validadas, trabajadores que se sienten vistos, familias que han encontrado el camino de regreso después de alejarse. Una tarde, mientras pintaba en mi departamento con la pequeña Esperanza durmiendo en su cuna portátil a mi lado, recibí una llamada. Era un productor de televisión. Habían visto videos de mis charlas en Internet y querían hacer un documental sobre mi vida, sobre madres trabajadoras, sobre familia y perdón. Dudé. Mi vida expuesta para que todo el mundo la viera. Pero luego pensé en todas las mujeres que podrían beneficiarse de escuchar esta historia, en todas las familias que podrían sanar, y acepté. El proceso de filmación fue intenso. Entrevistaron a Alejandro, a Valentina, a Teresa,
Filmaron en mi departamento, en el de ellos, en los lugares donde había trabajado. Me hicieron contar las partes más dolorosas de mi historia. Lloré mucho durante esas entrevistas, pero también me sanó. Ver todo el camino recorrido desde una perspectiva externa me hizo apreciar aún más lo lejos que habíamos llegado. Cuando el documental se estrenó, tuvo un impacto que ninguno de nosotros anticipó. Se volvió viral. Millones de personas lo vieron. Recibí mensajes de todo el mundo, de madres que se identificaban con mi lucha, de hijos que reconocieron sus propios errores, de familias que decidieron sanar después de ver nuestra historia. Una mujer me escribió: «Gracias por compartir tu historia. Hace 3 años, mi hijo se casó con una mujer que me ha tratado horrible. Yo estaba a punto de rendirme, de alejarme, pero después de ver tu documental, decidí luchar por mi relación con él. Tuvimos una conversación difícil pero necesaria, y ahora estamos sanando. Tu valentía me dio valentía. Esas palabras me confirmaron que todo había valido la pena. El dolor, la humillación, la lucha, todo había servido para algo más grande. Hoy, sentada en el mismo sillón donde lloré aquella noche después de la humillación en el restaurante, miro mi vida con asombro. Han pasado 6 años desde aquel día, 6 años de crecimiento, de sanación, de transformación. Diego tiene 7 años ahora. Es un niño brillante y bondadoso que habla con orgullo de su abuela. La pequeña Esperanza tiene 3 años y ya muestra una personalidad fuerte. A veces me miro en ella y sonrío. Tal vez ella sea tan guerrera como yo. Tal vez más. Alejandro es ahora director en su empresa. El ascenso que recibió el año pasado fue en parte gracias a mi charla. El CEO le dijo que tener una madre como yo hablaba mucho de su carácter. Mi hijo finalmente entendió que yo no era su vergüenza. Era su mayor orgullo. Valentina y yo somos más que suegra y nuera. Somos amigas, confidentes. Cuando tiene un mal día en el trabajo, me llama. Cuando necesita consejos sobre los niños, me busca. Y cuando yo necesito hablar, ella está ahí. La relación que construimos no borra el pasado, pero crea un futuro diferente. Teresa sigue siendo mi roca, mi hermana del alma, la que me conoce completa y me ama de todas formas. Hace poco me dijo: «Espe, cuando te conocí hace 20 y tantos años, vi a una mujer fuerte pero rota. Ahora veo a una mujer fuerte y completa. Me da tanto orgullo haber sido testigo de tu transformación. Mi departamento ya no es solo mío. Es el punto de encuentro de la familia. Los domingos todos vienen a comer. Yo cocino esos platos sencillos pero deliciosos que aprendí de mi madre. Los niños corren por la sala. Alejandro y Valentina me ayudan en la cocina. Y en esos momentos, mirando a mi familia reunida, sé que lo logré. No solo sobreviví, triunfé. El triunfo no fue económico. Sigo viviendo modestamente. No tengo lujos, pero tengo algo mucho más valioso. Tengo amor, tengo respeto, tengo propósito. Tengo una familia que me valora. Tengo nietos que me adoran. Tengo un hijo que finalmente entiende todo lo que di por él y lo honra. Aquella noche en el restaurante, cuando Valentina me dijo que no me vistiera así porque los avergonzaba, pensé que mi vida había terminado, que había fallado como madre, que había perdido a mi hijo, pero estaba equivocada. Esa noche no fue el final. Fue el comienzo de mi renacimiento. Aprendí que poner límites no es egoísmo, que exigir respeto no es orgullo, que conocer tu valor no es vanidad. Aprendí que el perdón es posible, pero debe ganarse, que el amor sin respeto no es amor, que una familia se construye con acciones, no con palabras bonitas. Y sobre todo, aprendí que Esperanza Vega, la mujer que limpió casas durante años, la madre soltera que luchó contra todo, la que fue humillada y pisoteada, esa mujer tiene dignidad, tiene fuerza, tiene valor. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarle eso. Mi historia no es única. Hay millones de mujeres como yo en el mundo, mujeres que trabajan en silencio, que se sacrifican sin reconocimiento, que construyen imperios invisibles con sus manos callosas y sus corazones enormes. Para todas ellas digo, conozcan su valor.
No permitan que nadie las haga sentir menos. Exijan el respeto que merecen. Y si tienen que luchar por él, luchen, porque ustedes valen. Valemos todas. Esta es mi historia, la historia de cómo una humillación se convirtió en mi despertar, de cómo el dolor se transformó en crecimiento, de cómo una familia rota encontró el camino de regreso al amor. No es un cuento de hadas, es real, con todas sus imperfecciones, pero es mía, y la comparto con orgullo, porque al final, la ropa que usas no define quién eres, ni tu trabajo, ni tu dinero, ni tu clase social. Lo que te define es tu corazón, tu esfuerzo, tu dignidad. Y eso nadie te lo puede quitar, aunque lo intenten. Fin.